Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del entretenimiento. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí. Hoy, mis amores, nos vamos a sumergir en un torbellino de emociones. Prepárense porque les tengo preparada una historia que los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de una sorpresa que dejó a todos boquiabiertos, a todos literalmente. Y la estrella principal de este drama es nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Prepárense porque el mismísimo Can Yaman, ese hombre que nos roba el aliento con su sola presencia, protagonizó un momento épico en Maratea, Italia. Y no se trata de una escena de una nueva serie, sino de un discurso que resonó con fuerza, un discurso que enloqueció a todos. Imagínense la escena: Maratea, un lugar paradisíaco con vistas espectaculares, el escenario perfecto para un evento de ensueño. Y en medio de todo este glamour, nuestro Can Yaman, irradiando esa elegancia y carisma que lo caracterizan, sube al escenario. La expectación es máxima. ¿Qué iba a decir? ¿Qué sorpresa nos tenía preparada? Pero antes de que profundicemos en el discurso, quiero invitarlos a unirse a esta comunidad. Si aún no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Les aseguro que siempre les traeré los mejores chismes, análisis detallados y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse y sean parte de esta gran familia. Ahora sí, volvamos a Maratea. Can Yaman, con su voz grave y seductora, comenzó a hablar. Y lo que siguió fue, simplemente espectacular. No fue un discurso cualquiera, no. Fue un torbellino de emociones, un discurso cargado de pasión, de gratitud, de reflexión. Para entender la magnitud de lo que pasó, tenemos que ponernos en contexto. Can Yaman, como muchos saben, no solo es un actor talentoso, es un hombre que se preocupa por su público, por sus fans. Siempre está atento a sus mensajes, a sus comentarios, a sus muestras de cariño. Y en Maratea, tuvo la oportunidad de devolver ese cariño, de expresar su agradecimiento por todo el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera. Pero el discurso no se limitó a simples agradecimientos. Can Yaman fue más allá. Habló con el corazón. Habló de sus sueños, de sus aspiraciones, de sus miedos. Se mostró vulnerable, humano. Y esa autenticidad, esa sinceridad, fue lo que realmente conectó con el público. Entre las palabras que salieron de su boca, Can Yaman compartió su visión del futuro, sus proyectos. Habló sobre la importancia de seguir luchando por lo que uno cree, de nunca rendirse ante las adversidades. Y saben, en un mundo lleno de superficialidad, de falsedades, escuchar a alguien tan auténtico, tan real, es como un soplo de aire fresco. ¿Pero qué fue exactamente lo que dijo que enloqueció a todos? Bueno, mis amores, aquí es donde la cosa se pone interesante. Can Yaman, en su discurso, hizo referencia a varios temas clave. Habló de la importancia de la perseverancia, de la disciplina, del trabajo duro. Pero también habló de la necesidad de ser fieles a uno mismo, de no dejarse influenciar por las opiniones ajenas, de seguir siempre el camino que dicta el corazón. Además, hizo un llamado a la unidad, a la solidaridad. Destacó la importancia de apoyarnos mutuamente, de celebrar los éxitos de los demás, de crear un ambiente de respeto y comprensión. Y saben, en estos tiempos que corren, ese mensaje es más que necesario. Otro punto clave del discurso fue su compromiso con causas sociales. Can Yaman siempre ha demostrado su preocupación por el bienestar de los demás, y en Maratea, reafirmó su compromiso de utilizar su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Habló de la importancia de la educación, de la lucha contra la pobreza, de la defensa de los derechos humanos. Y escuchar eso de una celebridad de su talla, es realmente inspirador. Pero lo que más impactó al público fue su mensaje de esperanza. En un mundo a veces sombrío, donde la negatividad parece predominar, Can Yaman nos recordó que siempre hay una luz al final del túnel. Que siempre hay motivos para sonreír, para seguir adelante. Que la vida, a pesar de sus dificultades, es un regalo que debemos aprovechar al máximo. Imagínense la escena. El sol cayendo sobre Maratea, el mar brillando y Can Yaman, con su voz resonando en el aire, transmitiendo ese mensaje de esperanza. Fue mágico. La gente lo escuchaba con los ojos brillantes, con el corazón latiendo con fuerza.
Y al final del discurso, la ovación fue ensordecedora. Y no crean que todo fue perfecto y sin contratiempos, porque como suele ocurrir en estos eventos, hubo algunas reacciones que demuestran lo mucho que mueve Can Yaman y lo que genera en sus fans. El revuelo, la emoción y el impacto del discurso fueron tales que las redes sociales se inundaron de memes. Ajes de comentarios de vídeos del evento. Las fotos de Can Yaman inundaron Instagram y Twitter, creando un tsunami digital. Fue como si el mundo entero se hubiera paralizado para escuchar a nuestro galán. La gente expresaba su admiración, su gratitud, su emoción. Muchos confesaban sentirse inspirados por sus palabras, por su ejemplo. Y es que, mis amores, Can Yaman no solo es un actor talentoso, es un líder, un motivador, un ejemplo a seguir. Los medios de comunicación también se hicieron eco del evento. Periódicos, revistas, portales de noticias, todos hablaron del discurso de Can Yaman en Maratea. Y por supuesto en todos los medios resaltaron el impacto, el mensaje inspirador y cómo logró tocar el corazón de todos los presentes. Pero, ¿qué hizo que este discurso fuera tan especial? ¿Qué fue lo que realmente enloqueció a todos? Creo que la respuesta reside en la autenticidad de Can Yaman. En su capacidad de conectar con la gente, de mostrarse tal y como es, sin máscaras ni poses. En su valentía para hablar de sus sentimientos, de sus miedos, de sus sueños. En su compromiso con causas importantes. Y también creo que la respuesta reside en el momento en que se dio el discurso. En un mundo donde la desconfianza y la negatividad parecen reinar, escuchar a alguien como Can Yaman, que transmite esperanza, que nos recuerda que hay motivos para luchar, para soñar, para creer, es como un bálsamo para el alma. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué podemos esperar de Can Yaman en el futuro? ¿Qué nuevos proyectos tiene entre manos? Bueno, mis amores, lo único que les puedo decir es que estén atentos, porque este hombre nunca deja de sorprendernos. Seguro que nos tiene preparadas muchas sorpresas más, muchos proyectos emocionantes, muchas historias que nos harán vibrar. Y como siempre yo estaré aquí para contarles todos los detalles, para analizar cada uno de sus movimientos, para compartir con ustedes todas las novedades. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Pero esperen, porque la historia no termina ahí. Hay mucho más que desentrañar sobre este evento memorable. Permítanme, mis amores, llevarlos a los entresijos de lo que realmente sucedió, porque, como siempre, los detalles son la salsa de la vida. Asterisco asterisco el contexto, ¿por qué Maratea? Asterisco asterisco. Antes de sumergirnos más profundamente en el discurso, es importante entender por qué Maratea fue el escenario elegido. Maratea, un pintoresco pueblo costero en la región de Basilicata, Italia, es conocido por su belleza natural, su rica historia y su ambiente relajado. Es un lugar que atrae a celebridades, artistas y personas de todo el mundo en busca de tranquilidad y encanto. El evento en sí, que reunió a Can Yaman, fue un evento especial, un reconocimiento a su trayectoria y su creciente impacto internacional. La elección de Maratea como sede no fue una casualidad. Los organizadores buscaron un lugar que reflejara la elegancia, el carisma y el atractivo de Can Yaman. Y Maratea, con su atmósfera mágica y su impresionante entorno, resultó ser la elección perfecta. Asterisco asterisco los preparativos, el secreto mejor guardado asterisco asterisco. La expectativa por la presencia de Can Yaman en Maratea fue creciendo en secreto durante semanas antes del evento. Los rumores se extendían por las redes sociales y entre los fanáticos, pero la información oficial se mantuvo en absoluto secreto hasta el último momento. La organización del evento trabajó arduamente para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la ceremonia. Los preparativos incluyeron la selección del lugar, la organización de la logística, la invitación de personalidades y, por supuesto, la preparación del discurso de Can Yaman. Se rumoreaba que el actor estaba profundamente involucrado en la redacción de sus palabras, deseando que el mensaje que quería transmitir fuera preciso y genuino. Asterisco asterisco el momento de la verdad, el discurso que conmovió al mundo asterisco asterisco. El día del evento llegó y la atmósfera era eléctrica. La plaza principal de Maratea se llenó de fanáticos, curiosos y medios de comunicación. La expectación era palpable. En el escenario, Can Yaman se acercó al micrófono, irradiando elegancia y carisma. El discurso comenzó con un agradecimiento sincero a los organizadores, a la ciudad de Maratea y, sobre todo, a sus fans.
Can Yaman expresó su gratitud por el apoyo incondicional que ha recibido a lo largo de su carrera. Sus palabras eran cálidas, sinceras y llenas de emoción. Pero el discurso pronto evolucionó. Can Yaman se abrió compartiendo sus sueños, sus desafíos y sus miedos. Habló sobre la importancia de la perseverancia, la disciplina y el trabajo duro. Compartió su visión sobre el futuro, sobre sus aspiraciones y sobre sus nuevos proyectos. También abordó temas importantes como la importancia de ser fiel a uno mismo, de no dejarse influenciar por las opiniones ajenas y de seguir siempre el camino que dicta el corazón. Hizo un llamado a la unidad, a la solidaridad y al respeto mutuo. Lo que más impactó al público fue su mensaje de esperanza. Can Yaman recordó que siempre hay una luz al final del túnel y que, a pesar de las dificultades, la vida es un regalo que debemos aprovechar al máximo. Sus palabras fueron un bálsamo para el alma, un recordatorio de que siempre hay motivos para sonreír, para seguir adelante y para creer en un futuro mejor. *** Las reacciones. Un tsunami emocional ***. El discurso de Can Yaman fue un éxito rotundo. La ovación al final fue ensordecedora. El público estaba emocionado y conmovido. Las lágrimas rodaban por las mejillas de muchos. Las redes sociales explotaron. Las fotos, los vídeos y los comentarios inundaron las plataformas. Los fanáticos expresaban su admiración, su gratitud y su inspiración. Muchos confesaron que las palabras de Can Yaman les habían tocado el corazón y les habían dado fuerzas para seguir adelante. Los medios de comunicación se hicieron eco del evento. Periódicos, revistas y portales de noticias de todo el mundo destacaron el impacto del discurso y la forma en que Can Yaman había logrado conectar con el público. El legado, un mensaje que trasciende ***. El discurso de Can Yaman en Maratea no fue solo un evento, fue un mensaje que trasciende el tiempo y el espacio. Sus palabras resonaron en los corazones de millones de personas. Sus palabras fueron un recordatorio de que siempre hay motivos para creer en la esperanza, en la perseverancia y en la bondad. El legado de Can Yaman en Maratea va más allá de su discurso. Su compromiso con causas sociales, su ejemplo de vida y su autenticidad inspiran a sus fans a ser mejores personas y a luchar por un mundo mejor. Detrás de cámaras, el hombre detrás de la estrella ***. Pero, ¿qué hace que Can Yaman sea tan especial? ¿Qué lo diferencia de otras celebridades? Creo que la respuesta reside en su autenticidad, en su capacidad de conectar con la gente. Can Yaman no es solo un actor talentoso. Es un hombre con un corazón enorme. Es un hombre que se preocupa por sus fans, que valora el amor y el apoyo que recibe. Es un hombre que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos, de compartir sus miedos y de ser vulnerable. Can Yaman es un hombre que cree en la importancia de la perseverancia, la disciplina y el trabajo duro. Es un hombre que cree en la importancia de ser fiel a uno mismo y de seguir el camino que dicta el corazón. Es un hombre que cree en la importancia de la unidad, la solidaridad y el respeto mutuo. Can Yaman es un líder, un motivador y un ejemplo a seguir. Es un hombre que inspira a sus fans a ser mejores personas y a luchar por un mundo mejor. Los próximos pasos, ¿qué nos depara el futuro? Después del evento de Maratea, la pregunta del millón es, ¿qué podemos esperar de Can Yaman en el futuro? ¿Qué nuevos proyectos tiene entre manos? Los rumores indican que Can Yaman tiene varios proyectos en marcha. Se espera que participe en nuevas series y películas. Se dice que está trabajando en nuevos proyectos sociales y que tiene planes para seguir utilizando su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Lo único que podemos decir con certeza es que Can Yaman nos seguirá sorprendiendo. Nos seguirá emocionando con sus actuaciones, nos seguirá inspirando con su ejemplo y nos seguirá demostrando que siempre hay motivos para creer en la esperanza y en el futuro. Conclusión. Un recuerdo inolvidable ***. El discurso de Can Yaman en Maratea fue un momento inolvidable. Fue un evento que dejó una huella imborrable en la memoria de todos los presentes. Fue un mensaje que resonó en los corazones de millones de personas. Can Yaman demostró una vez más que es mucho más que una estrella de cine. Es un ser humano excepcional, con una gran sensibilidad y una gran capacidad para conectar con la gente. Es un líder, un motivador y un ejemplo a seguir. Así que, mis queridos, seguiremos atentos a cada paso de Can Yaman.
Seguiremos admirando su talento, su carisma y su compromiso con causas importantes. Seguiremos celebrando sus éxitos y esperando con ansia sus futuros proyectos. Y como siempre, yo estaré aquí para contarles todos los detalles, para analizar cada uno de sus movimientos, para compartir con ustedes todas las novedades. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Y bueno, mis queridos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre el impactante discurso de Can Yaman en Marathea. Espero que se hayan emocionado tanto como yo al recordar ese momento épico. Quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo incondicional, por ser parte de esta gran familia. Gracias por escucharme, por compartir mis vídeos, por dejar sus comentarios. Ustedes son lo más. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció el discurso de Can Yaman? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Qué esperan de él en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. No se queden callados, participen. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido y a mantenerlos informados sobre todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mis amores, la vida es un regalo, así que vívanla al máximo.